que es HCH Verde. Y Carlos, ¿verdad? Carlos Flores, no el expresidente de la República, sino Carlos Flores, este hondureño, egresado de la Universidad de Harvard, con mucho talento, con mucha opinión favorable sobre temas que él investiga. Hoy les vamos a mostrar, realmente no lo vamos a interrumpir, después hacemos alguna pregunta, pero queremos dejarlo que él nos exponga a todos los hondureños la realidad sobre los bosques en Honduras, sobre el medio ambiente. Y no solo se trata de criticar, sino también qué hacer, qué se puede hacer para mejorar esta condición en el país. Muy buenos días, Carlos Flores. Muy buenos días a usted, licenciado, compañeras, y por supuesto al pueblo hondureño. Es un placer estar aquí para hablar sobre este tema muy importante, como mencionó don Eduardo, y estamos listos para presentar unas imágenes que preparé para explicar la situación de las zonas núcleos de bosques en el país. O sea, aquí vamos a dar todas las estadísticas, mapas y todo, cuál es la realidad de Honduras. Correcto, sí. Creo que muchos sabemos que hay una crisis ambiental, pero creo que es más grave de lo que muchos piensan. O sea, los hondureños no sabemos todavía. La gravedad creo que es aún más de lo que piensan muchos. Vamos, Carlitos, sí. A exponer. Bueno, entonces voy a presentar aquí la primera imagen. No sé si está lista ya. Perfecto. Este mapa aquí es del territorio nacional, pero se refiere al SINAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Honduras. Tiene una cobertura extensa, son más de 90 áreas protegidas. Un área protegida se refiere a un área boscosa, puede ser de otro ecosistema, que tiene objetos de conservación, o sea, tiene importancia quizás de microcuencas, pueden ser de biodiversidad, de especies endémicas, y son importantes para los seres humanos igual que a las otras especies. Y es una buena iniciativa que se ha llevado a cabo a través de los años, los diferentes gobiernos, pero lamentablemente en este momento hay muchos daños en las principales reservas del país. Entonces llegamos a esto que es el ecocidio. Se refiere a un tipo de crimen ambiental de los más graves, no solamente ambiental, sino de los más graves que existen a nivel mundial. Y en Honduras se está viendo bastante esto, la destrucción del medio ambiente, de áreas protegidas de una manera indiscriminada, sistemática. Y hay muchos factores. Son, por ejemplo, la tala ilegal, los incendios forestales, minería sin control, ganadería también ilegal, urbanización, entre otros. Este mapa que demuestro aquí al fondo es de Global Forest Watch, que es de la Universidad de Maryland. Entonces los datos que voy a estar hoy demostrando son de ellos, no son datos que yo inventé, son datos reales de satélite, y es una información muy importante que puede utilizarla tanto la sociedad civil como los gobiernos. Este mapa aquí es ya enfocándonos en las áreas más importantes, que son las zonas núcleos. Las zonas núcleos son intocables por ley. Y son las áreas más productoras de agua en los casos de los bosques nublados, en los casos de los bosques latifoliados tienen altos niveles de biodiversidad. Y vamos a empezar con el área más grande del núcleo, que está en el oriente del país, que es Río Plátano. Ustedes saben quizás que Río Plátano es un patrimonio de la UNESCO, de la humanidad. ¿Y qué significa eso? Que el reconocimiento no solamente es a nivel nacional, sino que internacionalmente es reconocido por su importancia natural. Entonces, podemos ver en este mapa ya la área oriental más enfocada. Si ven esas áreas verdes son los núcleos y la parte en el noreste es Río Plátano. Pero esta es la condición en cual se encuentra en este momento. Todo lo rosado que ustedes pueden observar en la pantalla es deforestación, tanto reciente como histórica, y ya ha impactado grandes áreas de Río Plátano y de todas direcciones, desde Colón, de Olancho y gracias a Dios. Empezando ahí en esta zona, esta es la área cultural de Colón y también parte de Gracias a Dios. Ya ha sido una deforestación inmensa que ha impactado una gran cantidad de hectáreas de bosque latifoliado,
Esto es en el Consejo Territorial Rayaca. También Las Marías, que es de Pueblo Pech. Entonces también hay mucho crimen que ha ocurrido en este sector. Y si uno le quita esa capa rosada, uno puede ver el contraste entre el bosque latifoliado, que es la parte más oscura, bosque primario virgen, y la área más clara, que es ya la deforestación. Y si uno se acerca aún más, por ejemplo, esta imagen aquí dentro de esa zona, hay carreteras, no solo es una, son una red de carreteras, hay palma africana ilegal, hay otros monocultivos, ganadería extensiva, deforestación masiva, tráfico de especies, y incluso hay hasta redes de tráfico de personas, lamentablemente amenazas contra personas nativas que se oponen a este tipo de actividad ilícita. Pero eso ya es grave, pero del otro lado de Huampusirpi, especialmente en esta zona de concejo de Baquinasta, que es ya Misquita, hay una deforestación masiva que está ocurriendo y está llegando hacia el núcleo también. Desde el río Patuca está entrando hacia la zona de Ciudad Blanca, que es también un patrimonio cultural. Hay saqueo de piezas arqueológicas, hay deforestación masiva. Y si uno se ve ese contraste también, cuando le quita esa capa rosada al satélite, puede ver las zonas cafés, que ya son áreas que han sido deforestadas. Y eso es grave porque si uno se acerca aún más, pueden ver esos puntos cafés donde parecen que son como nubes pequeñas, pero realmente eso es humo. Y en cada punto que registra el sistema usted puede tocar y ver la información más acerca y puede ver el día. Este, por ejemplo, es del 19 de mayo de este mes. Entonces es una herramienta muy poderosa que el gobierno puede utilizar y sé que quizás lo están utilizando, pero la tecnología existe, solo que se tiene que intervenir, porque todo ese humo que se genera es parte de lo que ha causado esta bruma, la crisis ambiental, además de la destrucción de las fuentes de agua, de la biodiversidad en esta zona. Regresando al mapa entero de Río Plátano, el Río Plátano desde el 2011 está en peligro de perder su reconocimiento internacional, que es muy, muy grave. Hay pocos ejemplos de áreas naturales que han perdido su reconocimiento y no queremos que Honduras sea un ejemplo de lo que no debemos hacer. Esta es la zona núcleo. En la izquierda tenemos la zona núcleo hace un año de un sector. Y ahora esta deforestación en la derecha, en la imagen derecha, está muy cerca, ya entró al núcleo y está cerca de llegar incluso hasta el mismo río Plátano, al mero río. Aquí en la parte norte del núcleo podemos ver ese polígono. Aquí está intacto hace relativamente un año aproximadamente. Pero aquí vemos la misma zona, se han detectado ya dentro de la zona núcleo en algunas quebradas del río Plátano, deforestación masiva, alertas de incendio, solamente este mes. Y esto se ha estado informando en diferentes medios de comunicación, enorme deforestación, carreteras en las zonas núcleos, tráfico ilegal de madera, especies que están siendo asesinadas de manera cruel, jaguares, que son asesinados o en muchos casos traficados a diferentes partes del país o incluso en el mercado negro en otros países. Entonces uno quiere pensar de que estas nuevas acciones que el gobierno ha anunciado van a ser buenas y aplaudimos ese tipo de iniciativa, pero la amenaza es grande y creemos de que se debe alertar a que no solamente se toque una área, porque ya hay presiones de todas partes, solamente con esta reserva. Y si ustedes observan al sur de Río Plátano, hay otras áreas núcleo y eso sirve de ejemplo, lamentablemente, porque así, en esta imagen que tengo aquí, se encuentra el Parque Nacional Patuca, que fue destruido prácticamente ya en su totalidad. Hubo una deforestación masiva y hay todavía incendios que se generan en ese sector. Todo lo rosado es deforestación, todo. Entonces, es una de las zonas más grandes protegidas en papel, pero ya el ecosistema ¿Qué porcentaje está destruido el Parque Nacional Patuca? Casi el 90%. Sí. Qué tristeza. Lo verde que usted ve ahí este es Bozaguas en Nicaragua, que ha habido un poco más de... Allá en Honduras no hay nada.
Casi en el lado hondureño no hay nada. Aquí se ve rosado, pero realmente es destrucción. Pero es una gran diferencia. Miren por la ejemplo. diferencia, lo que resalté ahí en azul es el río Coco, que forma la frontera entre Honduras y Nicaragua. ¿Cuáles piensan que es Nicaragua y cuál es Honduras? Bueno, Nicaragua es lo Verde, verde. Nicaragua. Sí, Nicaragua es el lado de Bozaguas, que es importante mencionar que hay presiones fuertes en Nicaragua y Bozaguas probablemente también va a ser destruida en unos años, pero hay consejos indígenas que han hecho todo lo posible, Mayagna, para protegerlo, pero hay amenazas, hay asesinatos. En el lado de Honduras, lamentablemente, esa destrucción ya se realizó, ya es realidad. Y por eso pensamos de que lo que ocurrió aquí en Patuca va probablemente a Y la ocurrir en la Río Todo destrucción eso ha se sido- suponía que era reserva. Correcto, correcto. Tahuaca es otro caso. Entre Patuca y Río Plátano se encuentra la reserva Tahuaca, que también es reserva antropológica. Para ¿Y el también pueblo está Tahuaca. destruida? Casi en su totalidad. Solo queda ese parcho de bosque primario que se observa ahí en la pantalla. Aquí un enfoque en esa área de donde está el río Patuca y Huampú. Pueden ver ahí una deforestación masiva, parches pequeños que quedan, carreteras, casas, personas desconocidas. No hay un censo sobre quiénes están y muchas personas tahuaca indígenas han tenido que huir incluso del país. Este es también en la Mosquitia, es Guarunta, Mocorrón. También está siendo destruido. Esto ya es dentro de la zona núcleo de Guarunta, que es bosque latifoliado también. Y este ecocidio en la Mosquitia, eso ya es bosque latifoliado, pero en los pinos, en Puerto Lempira, ese sector, cada año hay incendios masivos, muy grandes, y es un daño que se ha ocasionado con planes de manejos en otros gobiernos que se dieron y no se regularon, y hubo una deforestación masiva en algunos sectores. Esta imagen también es de áreas quemadas en el 2023, el año pasado. Entonces voy a entrar ahora a este punto, que eso es la Mosquitia, y eso ya es un daño enorme, nos debe preocupar a todos, pero quizás usted todavía tiene dudas que por qué, si yo vivo en Tegucigalpa o San Pedro, me debe importar esto, por qué me deben importar las áreas protegidas, y esta es mi respuesta, porque la Mosquitia es una zona que tiene bastante valor y impacta en el ambiente, en el agua, pero usted tiene una reserva cerca de usted, aunque usted no lo crea. Todos estos puntos verdes en este mapa son bosques nublados. O sea, aunque esté olvidada la Mosquitia, para muchos es un punto vital para la exacto. biosfera de nuestro país. La Mosquitia es súper importante, pero también otras áreas protegidas cerca de donde usted vive son de importancia. Que son todos estos puntos que estamos viendo en específico sí. en todo el territorio nacional. Correcto, la mayoría son áreas protegidas ya, algunos hacen falta de declararse, pero son áreas productivas. Un bosque nublado tiene una altitud... Protegidas en papel. Sí, exactamente, en papel. Si continuamos, voy a empezar caso por caso. En este caso es Tocoa, si usted vive en Tocoa y en Sabá, en Colón, usted tiene la reserva de Carlos Escaleras, que fue un ambientalista que lamentablemente fue asesinado precisamente por defender esta área. Y lamentablemente fue en vano, porque casi toda la reserva fue destruida. Totalmente. Hay daños de minería ilegal que se había permitido desde el mismo Congreso, y hasta ahora hubo un voto para modificar, volver a crear el núcleo más grande. ¿Y siguen estos trabajos desarrollándose aquí? Sí, estos trabajos de, minería en otros sectores, pero ya en este... Ya destruyeron, se fueron. Ahora vamos a sí. destruir otro lado. Exactamente, entonces es muy preocupante en este sector de Colón. Pero aquí podemos observar en la izquierda, 2002, la área núcleo muy pristina, un bosque latifoliado con poco daño. Al lado derecho, la deforestación masiva en una parte del núcleo. Aquí está Catacamas, otra ciudad muy importante del país, Sierra de Agalta. Todo lo rosado es grandes zonas de destrucción. El tamaño de Catacamas prácticamente ha sido deforestado solo en el norte. Es una área del tamaño de Catacamas, pero también la presión viene de otros sectores. Tenemos el caso de la muralla, que fue intervenido recientemente, y eso fue una buena acción, pero cuidado con solamente enfocarse en una zona. De la Unión en el sur hay intervención, pero también en el norte de Esquipulas del Norte, de Jano, ha habido una destrucción masiva que se ha dado, y que esperamos de que se capturen personas, porque si no, una intervención solamente es un momento, y de ahí esas personas vuelven a entrar en momentos cuando ya la autoridad está Se ha enfocada. olvidado del problema. Correcto.
Aquí se ve la muralla en la izquierda, la zona núcleo, muy pristina, pocos daños. Y en la derecha tenemos un daño enorme en la zona núcleo. Si usted vive en La Ceiba, se está generando una crisis también ambiental. Aquí tenemos Parque Nacional Nombre de Dios, que ya hay daños incluso en la zona núcleo que se puede observar ahí. Entre el río Cangrejal divide esta reserva con la próxima, que es Pico Bonito. Pico Bonito es una de las reservas más cuidadas. Reconocemos Fundación Pico Bonito, su trabajo. Es más, todos los comanejadores, las organizaciones que trabajan con el ICF para proteger estas zonas, pero aún así la presión es bien fuerte y necesitamos todos unirnos para poder rescatar estas zonas. Aquí es zona de amortiguamiento que queda cerca del aeropuerto de La Ceiba para la montaña. Y lamentablemente ya incluso unos pocos daños que se están generando en la zona núcleo. Eso es en el sector atlántico. Sí, correcto. La Ceiba. Ahí se observa La Ceiba, esa zona urbana al norte. Aquí tenemos esa área en satélite. La zona de amortiguamiento está extremadamente dañada y ya hay esos parches que se observan también en la zona núcleo. Tenemos también el caso de La Masica, cerca de Tela también. Texigua es una de las reservas más importantes y está prácticamente destruida en un 50-60%, y en zona núcleo también. Y esta reserva resalta a nivel internacional porque hay muchas especies endémicas de reptiles, anfibios, y los científicos se preocupan bastante por esta reserva, entre otras que son sumamente importantes para la ciencia. Aquí están los mapas satelitales de áreas dañadas dentro de Texigua en la izquierda y en Pico Bonito en la derecha. Pasando ya a Tela, hay el caso de Punta Hisopo, que fue quemada hace unos años, lamentablemente. Eso fue grave, fue un caso de ecocidio. Y tenemos también Yanecawas, el Parque Nacional, fue otra ambientalista asesinada hace años por su lucha para rescatar esta zona. Y si usted ve esta imagen aquí, esta es en la zona núcleo de Yanecawas. Hay una carretera que pasa en medio de la zona núcleo. Hay palma africana, creo que se han dado contratos. Y es área protegida y hay carretera en medio. Sí, es una contradicción con lo que establece la ley de áreas protegidas. Y sabemos que a veces... Es porque nadie le ha interesado cuidarlo. Sí, las personas, por ejemplo, de ProLánzate son excelentes. Ellos tienen una área muy grande para proteger este parque y también Texigua, pero se necesita, mucho apoyo de la autoridad y eso ha hecho falta. Porque incluso ahí se observan unas quemas, la carretera que se construyó. Y esta zona es muy importante para Tela y el resto del país. Ya con San Pedro Sula también hemos visto los incendios que se han dado en el Merendón, pero es más grave de lo que usted quizás piense, porque en el otro lado del Merendón se ha intervenido todo ese sector que se ve ahí en el centro. La parte del ¿Esa parte del verde oeste, que queda dónde es? El lado oeste, donde queda Cofradía, es Cuzuco, que es un parque nacional muy importante para la biodiversidad. La parte que colinda ya con San Pedro Sula es el Merendón. Pero antes esas dos reservas eran unidas y se fragmentó. Se permitió que se construyeran carreteras en medio. Pasando ya a esta zona del occidente, Gracias y La Esperanza se observan aquí. Se ve Celaque al oeste y también Opalaca, que está cerca de La Esperanza. Ahí está pelado. Sí, estas son ya deforestación de muchos años. Lamentablemente esta fue una de las zonas impactadas muchas décadas atrás, pero hay problemas de tenencia de tierra, hay gorgojo que se ha generado y se necesita también recuperar estas zonas. Pasando ya a Comayagua, tenemos Comayagua y Ciguatepeque. Las reservas importantes para estas zonas son Montecillos y también Parque Nacional Montaña de Comayagua. Recientemente se reportó daños en el núcleo de Montaña de Comayagua. Las zonas de amortiguamiento están deforestadas ya desde mucho tiempo, pero se necesita recuperar ya que hay escasez de agua. Y ya en la capital de Honduras, nosotros sabemos de que la tigra es muy importante y sí lo es, definitivamente. Han habido daños en el pasado con incendios en la zona de amortiguamiento, el gorgojo, que se observa ahí en esas áreas rosadas, pero el núcleo está relativamente bien intacto. Sin embargo... Aquí ya solo queda Chiribiscas, va. Ya no hay árboles, no hay pinos, no hay... Pero hay varias reservas importantes que todas son necesarias. No solamente es la tigra, sino que
¿Usted sabe, Carolina, cuál es la reserva más importante para la producción de agua para la capital de Honduras? El sector de Latillo es una de las que produce para la capital. La Tigra, La sí, Tigra. ese sector, pero también hay una reserva que se llama Hierbabuena, que existe en Lepaterique, pero ahí hay bastante problema de tenencia de tierra y lamentablemente ahorita estamos sufriendo. ¿La de Lepaterique? Sí, la de Lepaterique. Tiene un porcentaje menor ya en el Distrito Central, pero ahí ha sido afectado bastante tanto por el gorgojo como por las invasiones de tierra, hortalizas que se están sembrando. Y no estamos en contra de que se realicen actividades de ese tipo de producción, pero se tienen que realizar en lugares donde no sean áreas núcleo, porque de ahí hay un impacto para toda la sociedad. Y entonces el agua de la capital está llegando ¿de dónde? El 60% aproximadamente viene de ahí, de Hierbabuena. Todavía hay parches. ¿De Lepaterique? Sí, de Lepaterique, viene de ahí, bosque nublado y con especies endémicas también. Eso ya de Latillo y... Es muy poca el agua que Sí, brinda. es un 20% que es importante que viene de ese sector, pero el río Choluteca, por ejemplo, nace en su gran parte en Hierbabuena. Entonces, incluso si usted vive en Choluteca, esta reserva es de importancia nacional también y ha sido lamentablemente descuidada. Sí. Casi finalizando, aquí tenemos el Cajón. El Cajón es una de las fuentes de energía más importantes para el país, pero el agua no solamente nace así nomás, o sea, no es por la lluvia, sino que hay reservas importantes que son fuentes de agua. Por ejemplo, Cerva Solmiámbar, que queda cerca del lago de Yohoa, Pico Pijol, y han sufrido daños quizás en sus zonas de amortiguamiento por incendios, gorgojo en el pasado, y hay que proteger estas zonas. En el lado oeste pueden observar un área bien afectada con esa área rosada que es deforestación, es montaña de Lloro. Y esta zona, aunque queda al norte de Francisco Morazán y ya en la parte de Lloro también, todo lo que nace ahí, o mucha parte del agua que nace ahí, va hasta Patuca. Entonces, la crisis Ahí que está por Lajas generada... queda el proyecto hidroeléctrico El Cajón, que colinda con Santa Cruz de Yohoa. Correcto, pero el agua que se produce ahí, mucha termina en Patuca. Y ahí hay una hidroeléctrica también de una represa que hemos reportado aquí en HCH de que ya no está operando porque ya no hay suficiente agua para esa producción ahí mismo, de energía. la empresa Patuca. Y tiene que ver con En este otras tipo- palabras, no solo es la lluvia, porque la lluvia es almacenamiento de agua, ¿no? Sí. La lluvia es almacenamiento de agua. De lo que estamos hablando es de los De las lugares, fuentes. de los Las lugares de fuentes. donde en el lenguaje popular nosotros decimos donde nace la fuente de agua, que es Correcto. lo que no existe ahora. Exactamente, los ríos están secos porque ha habido bastante deforestación, tanto en esta reserva como en otras que hemos mencionado. Y no podemos dejar atrás el departamento de Islas de la Bahía. Las islas son muy sensitivas a la falta de manejo, de Y aquí ordenamiento influye la territorial. migración, ¿verdad? Sí, hay inversión extranjera que lamentablemente no se ha pegado a regulaciones ambientales, pero también hay mucha migración interna de colonias que se han permitido. Y toda Urbanizaciones. toda esta área rosada es deforestación en un sector de Roatán. Y eso es grave porque hay especies endémicas, hay bosque natural que debe existir para poder... Y siguen construyendo. Sí, exactamente. Siguen Sigue la haciéndose destrucción. carreteras. Exactamente. Es preocupante porque, por ejemplo, el arrecife es probable que va a morir dentro Sí, de unas décadas. y eso va a alejar el turismo porque no va a haber que ver. Porque no va a haber incluso ni bosque ni arrecife. Y no hacemos nada. Si no hacemos nada. Y Por que lo ambos menos son de en los el caso principales bosques. atractivos que traen extranjeros a Honduras. Sí, no ha sido un turismo, un ecoturismo sustentable. ha Tipo sido- Costa Rica, por ejemplo, que sí por tiene ejemplo, lugares ellos tienen estratégicos. la isla Coco, Sí. que es muy visitada, pero no hay urbanización extrema. Igual que en los casos de los Galápagos en Ecuador, hay una regulación muy importante. Ya casi finalizando, esta zona aquí es de Uyuca, que es una de las reservas más cuidadas, pero en lo que en el lenguaje popular, le voy a decir yo, Charlie, se lo están hartando. Sí, hubo gorgojo aquí. En la izquierda podemos ¿De dos observar patas? antes del gorgojo. Ahí está el polígono Es que están de parte de la construyendo ahí, reserva. ¿sí? Pero cuando hubo el gorgojo Bastante. se permitió que se abrieran carreteras y ahí hay nuevas casas. Por eso le digo, aquí no fue el gorgojo el animal, fueron los de 2 pies Sí, incluso que destruyeron. esta Ahora, zona... pero lo verde así está todavía. Sí, lo verde está todavía Pero así. compare. Pero
La reserva tiene daños todavía de gorgojo, no hay casas necesariamente adentro ahí, pero es microcuenca lo que queda fuera de la reserva, que también tiene una categoría de protección extrema. Y hay una nueva represa que se está construyendo ahí cerca. Se presume que es la que va a nutrir de Exactamente, agua. entonces, y la estamos destruyendo. Y la estamos destruyendo, entonces toda esa inversión que se está invirtiendo ahí en esta nueva represa puede quedar en vano si no protegemos esta área que es microcuenca declarada. Y aquí están las consecuencias graves. Tenemos, si continúa la deforestación, la destrucción del ambiente, vamos a tener más dióxido de carbono, que eso genera el calentamiento global. Que ya es lo que estamos viviendo ahora. Sí, que es una realidad. El cambio climático existe, hay un consenso científico, aunque algunos lo nieguen, es algo que está ya comprobado y se está viendo. Se está viendo en países, especialmente como Honduras, que son vulnerables. Y eso genera calor. En México, por ejemplo, se ha reportado casi 50 personas muertas debido a la por calor las 3 extrema. olas que han tenido en las últimas semanas. Exactamente, sí. En Honduras también estamos muy vulnerables a sufrirlo ya cada año. Los incendios forestales van a ser más regulares. Entonces, esta bruma que que nosotros estamos sufriendo como sociedad va a ser probablemente algo que va a ocurrir cada año. No va a ser que solamente ahorita, va a ser algo muy regular. ¿Y eso provoca escasez de agua? Escasez de agua, y las hidroeléctricas tienen problemas. No van a tener la capacidad de almacenamiento de agua o de agua para generar y mover los... ¿Cómo se llama? Las turbinas. Correcto, sí. Huracanes, ¿va? Sí, huracanes también, temperaturas extremas, la pérdida de especies importantes, el garrobo, que son importantes para la agricultura porque controlan la población de insectos de las pestes, y a eso lleva a enfermedades que se pueden generar en la agricultura, en nosotros, como el COVID es un ejemplo de una enfermedad que saltó de una especie de animal y que saltó a los humanos y hubo una pandemia. Y eso es grave porque el animal no tiene la culpa, sino que aquí se trafica animales, las personas que tienen animales en sus casas silvestres que no deberían tenerlos. Y al final eso del café, por ejemplo, es un rubro que depende mucho de las áreas protegidas. El café va a ser afectado. Tiene que estar en lo verde. El café tiene que estar en lo verde. Incluso la ganadería, que tiene su impacto, puede colapsar si las condiciones siguen como y todos estamos. nos vemos afectados al final. Exactamente, y eso ya se está viendo. Este es de Copeco, las temperaturas máximas que se registraron en marzo, que son sin precedentes. Si usted observa bien, los únicos puntos verdes, que es lo más donde hubo más un frío, clima más agradable, es solamente los bosques primarios que quedan. Por ejemplo, Pico Bonito no en el norte, que hay pocos, muy pocos. Sí. Si usted observa la zona es de más Patuca, evidente. Sí, exactamente. O sea, esta calor perra que hemos sentido no solo ha sido aquí en Tegucigalpa, es en todo el país, excepto en esos pequeños lugarcitos que usted mira entre amarillo y verde. Sí, el corredor seco que hoy existe va a ser ahora país seco en las próximas décadas. Y mire, esto es un ejemplo centroamericano. Esto es solamente ayer, todos los focos... Ayer, solo ayer. Honduras fue el más afectado de la región. Negativamente. Mire cómo está Panamá, cómo está Costa Rica, cómo está Nicaragua, que solo está afectado... Costa Rica está afectado solo en el tema de frontera con Honduras. Sí, con Nicaragua un poquito. Una parte que usted ve entre Costa Rica y Panamá es la biosfera de la amistad, que es patrimonio de la UNESCO, la cuidan bastante y no se han registrado incendios masivos. Es un ejemplo de cómo debemos manejar la reserva de Río Plátano. O sea, eso no solo es incendio, es deforestación lo que estamos viendo. Sí, estos son focos de calor que pueden ser incendios, algunos son quemas de agricultura, pero al final contribuyen a este calentamiento global y a la bruma incluso que estamos sufriendo. Y algunas veces yo recibo críticas de que Costa Rica tiene un índice per cápita de ingreso mayor, que ellos tienen el dinero para poder... No tienen desempleo. Que no tienen desempleo, pero doy el ejemplo aquí de Kenia, que es un país africano que tiene un PIB per cápita menor que el de Honduras. Honduras está alrededor de $3,000, Kenia solo $2,000, y a pesar de ellos han movilizado el gobierno para poder proteger estas zonas. Han registrado pocos incendios, fuera en su mayoría de áreas protegidas. Si usted ve ese punto muy verde en el centro, que voy a enfocarlo aquí, esta es montaña de Kenia, es un parque nacional que es patrimonio de la humanidad, también UNESCO, muy bien cuidada. Ese sector verde que ve ahí, protegido, las áreas de alrededor que son ya productivas, respetan esos límites.
se maneja bastante la producción de agua, hay mucho turismo, muchas oportunidades y ellos quieren superarse y por eso el crecimiento de estos países está progresando bastante. Ya casi finalizando, entonces para Honduras, los aeropuertos van a, si continuamos así, va a haber momentos en que no va a haber posibilidades de viajar, mire. Sí, también. Y ahorita ahorita está cerrado el aeropuerto Toncontín. En la actividad económica. Mucha contaminación ahora también. Y es producto de todo lo que está explicando Carlos. Totalmente. Correcto. En la iniciativa que ha anunciado la presidenta. La creación de juzgados. Eso es lo que falta, eso es lo que falta. La emergencia ambiental fue un paso correcto y ahora se tiene que intervenir. Todas esas áreas núcleos que yo expliqué ahí son de prioridad. Ahí se tienen que hacer operativos, se tiene que manejar bien el ordenamiento territorial. No es de campañas. Proteger de verdad. No es de campañitas publicitarias, sino intervenir. Intervenir. ¿Qué tipo de políticas ambientales se podrían tomar en cuenta para poder recuperar esas áreas y protegerlas? Ya recuperándolas, el Congreso. Hay mucha gente de dinero y viven en el activo ahí, tienen pinos. Con contubernio de las autoridades. Sí, ahí en el que son activo, quienes, en Uyuca, en varios todas lugares. estas zonas donde nace. Sí. El poder ejecutivo es un poder, pero tenemos también el poder legislativo. Ya que es donde se otorgan los permisos para construir proyectos en áreas protegidas. ¿Usted considera, Carlos, que es necesaria una veda forestal en Honduras? Tiene que haber... En donde se ocupe, porque el bosque en alguna medida hay que explotarlo, ¿verdad? Pues pero acompañados de plan de reforestación. Sí, en las zonas núcleo definitivamente. No, ahí debe ser prohibido. Los planes de manejo tienen que regularse, no solamente es de dar un plan de manejo, sino que tiene que haber equipos que lleguen a campo. Guardabosques. Guardabosques también en áreas protegidas. Y regresando a la imagen, tenemos el caso del Congreso Nacional que debe pasar muchas reformas. Tenemos el caso de Costa Rica que anunció los zoológicos que van a prohibirse y se van a reemplazar con jardines botánicos porque el Estado gasta demasiado dinero. O sea, este tema lo tocamos hace unas semanas con usted, Cecia, y el compañero Alex, de que esos animales se tienen que rescatar e ir a otros países porque el Estado está enfocado en esas crisis y debe estar enfocado en los animales de nosotros. Y no le prestaron atención en el gobierno a la iniciativa porque le tienen miedo, será. Porque van a hacer nuevas convocatorias para ver quién va a administrar y quién puede rescatar los animales y no los están dejando morir cuando aquí se les planteó una solución que no le va a costar nada al gobierno. Sí. Bueno, y otro detalle importante que lo hemos dicho aquí, vale la pena recalcarlo, es que aquí no nos guían, no nos guían. Y dentro de una propuesta que nosotros hicimos aquí, es que por lo menos el Estado debe declarar, yo dije unos 5 años, en que todos los jóvenes próximos a graduarse, que todos los proyectos que se ejecutan ahora en las instituciones privadas y públicas sean orientadas al tema del medio ambiente. Y cuando yo digo al tema del medio ambiente es a lo que estamos hablando, porque bien dice la experta en este tema, la licenciada Claudia Lagos, ¿verdad? Que no solo se trata, porque aquí lo llevan a uno. Yo he ido un montón de veces ahí a crearle aire a los que viven en el Atío, porque ahí es donde nos llevan a sembrar, ¿verdad? Y ahí es donde nos llevan a sembrar. Yo he ido un montón de veces y gente que... Pero es que hay gente que siembra y no le da seguimiento, o sea, solo van a sembrar y no vuelve. No solo se trata de ir a sembrar un árbol que no tiene las especificaciones del orificio, del hoyo, donde se va a sembrar. Que no le den seguimiento, ir periódicamente a regarlo. Imagínese, no, es que hay plantas que se reproducen solas, pero no si todas. la siembra en la época de acorde al tiempo. Yo le voy a poner un ejemplo. Ahorita es el momento, previo a la lluvia, de tirar semilla. Las semillas, los bosques, la mayoría se reproducen solos. Pero acá creen que sembrando, repartiendo aquí arbolitos, pinitos, creen que el tema se resuelve así y no es así. Sí, incluso tengo una imagen, la última imagen aquí que habla sobre este tema específicamente.
La reforestación es importante, pero en este momento la crisis ambiental requiere que Honduras no se enfoque tanto en la reforestación, sino que la recuperación de las zonas núcleo, que son bosques primarios. Un bosque primario es lo que se llama bosque virgen, que ya tienen árboles con muchos años de edad, que son los que capturan la mayor cantidad de carbono, que regulan el clima, que tienen un beneficio mayor que áreas que son bosques secundarios, que es lo que se va a formar con reforestación. Se gasta demasiado dinero, digamos, en solamente enfocarse en para poder recuperarlo tendría que ser un trabajo de todos, de nosotros como ciudadanos, del gobierno en general. Lo que todavía es que Charlie se ha referido muy explícitamente. Lo que hay que recuperar son las reservas. Sí, lo que ya tenemos ya se está haciendo daño. Protegerlas de verdad. Así es. O sea, que no sea en papel, sino protegerlas, recuperar las que ya se están invadiendo o se está permitiendo la reforestación y daño masivo por intervenir como ha propuesto. ¿Sabe? A mí me llamó la atención eso que dijo en una de las áreas protegidas, que se aprobó en el Congreso Nacional reducir el área protegida. Para favorecer a personas. Imagínese usted qué bestias. Sí, eso o sea, reducir áreas protegidas. Calma. No. Sí. Porque por negocio, don Eduardo, están generando por una ayudar crisis a otros. No, por negocio. ¿Cuál por ayudar a otros en su negocio. ¿Cómo va a reducir usted un área ambiental para construir un proyecto que va a beneficiar a un grupito, por eso a una familia? Por eso es que han matado a defensores de derechos del medio ambiente, exacto, porque se atraviesan en el beneficio que nos conviene a todos. Muchos defensores de los recursos naturales, de nuestro medio ambiente, de fuentes de agua, por eso es que están 3 metros bajo tierra. Y aquí, impunidad total. Sí. Y felicitamos las iniciativas que reconocemos que se han dado. Ahorita Harry Dixon presentó un proyecto de ley que creemos que es importante, que es para blindar precisamente las zonas núcleo. Se va a necesitar una mayoría calificada para poder reducir. Él presentó un proyecto para blindar las zonas núcleo. Que es lo correcto. Además, se le debe dar un rango constitucional que se ha hecho en otros países a las intocable las reservas. Nadie puede modificarlas. Exactamente, sí. Y pensar en la regulación también de otros aspectos ambientales, como todo el humo que viene del sector transporte, todo el humo que viene de otras áreas de rubros. Es importante regular. Aquí es impresionante cuando usted va a esas islas, don Eduardo, que en manglares, que son reservas, usted ve que hay grandes mansiones. Otro detalle, sí, Carolina, otro detalle, Charlie, es que dentro de las recomendaciones está ya no construir colonias, sino edificios verticales. Correcto. Honduras ya debe de entrar, lo hemos dicho. Por eso a mí me encanta ir a Eco. Aquí hay unos edificios. Vivienda, creo que se llama. Vivienda. Mire, y vive cualquier cantidad de personas, pero aquí deben de haber varios proyectos, no con aquellos contenedores que trajeron aquí, no, proyectos de edificios grandes. Sí, para vivienda. Sí, vivienda, exactamente. Eso se observa en ciudades grandes en todo el mundo, Istambul. Por eso es que cuidan sus reservas, porque no se necesita expandirse tanto y afectar las áreas protegidas o áreas de bosque. Entonces, para terminar, un llamado a la población para hacer su parte. Ya viene el Día del Árbol. No solo es el gobierno. No solo es el gobierno. Que todos tenemos que formarnos conciencia. No queme basura, eduque a su vecino, no le meta fuego al bosque. No queme las zacateras. Edúquese de la reserva que queda más cercana a usted y involúcrese con los comanejadores. Un saludo al MOCAP, que es la mesa de comanejadores. El ICF, que hay elementos muy buenos. Felicitamos a las personas que quieren hacer ese esfuerzo, pero nos toca a todos y es una emergencia que se tiene que abordar.